En 1991, encerrada en un palacio del que no podía escapar, Diana empezó a grabar cintas en secreto, y lo que dijo en ellas era tan explosivo que 30 años después, todavía, hay quien preferiría que no salieran. Piénsalo un momento, porque es una de las operaciones más audaces que ha protagonizado nunca un miembro de la realeza británica. La princesa de Gales, la mujer más fotografiada del planeta, la esposa del heredero al trono, estaba atrapada. Atrapada en un matrimonio roto, atrapada en una institución que la vigilaba, atrapada en un palacio donde no podía confiar en nadie porque cualquiera podía estar informando sobre ella. Y en lugar de resignarse, hizo algo que nadie esperaba. Cogió una grabadora y, en secreto, a escondidas de la Casa Real, empezó a contar su verdad, toda su verdad, sobre su matrimonio, sobre Camila, sobre su salud, sobre lo que de verdad pasaba puertas adentro del palacio. Y esas cintas, esas 5 horas de confesiones grabadas en susurros, se convirtieron en la bomba que hizo temblar los cimientos de la monarquía británica. Fueron la base de un libro que cambió la historia de la corona para siempre. Y ahora, más de 3 décadas después, un nuevo documental promete sacar a la luz el material completo. Esas horas de grabación que casi nadie ha escuchado nunca. En el 30 aniversario de su muerte. Un material que, según quienes lo han oído, va a cambiar para siempre la forma en que vemos a Diana. Hoy vamos a contar la historia de esas cintas, de cómo se grabaron en secreto, de quién las sacó del palacio escondidas, de qué dijo Diana exactamente en ellas, y de por qué, 30 años después de su muerte, todavía generan tanto miedo. Vais a entender cómo una mujer acorralada convirtió una simple grabadora en el arma más poderosa contra la institución más poderosa del mundo. Y vais a descubrir por qué hay quien todavía hoy preferiría que esas cintas siguieran calladas para siempre. Y mientras lo contamos, va a quedar flotando la misma pregunta que recorre cada historia de este canal. ¿De qué sirve ser princesa de Gales, la mujer más admirada y fotografiada del mundo? Tener palacios, joyas, la adoración de millones, si por dentro te sientes tan sola y tan silenciada que tu única salida es susurrarle tu verdad a una grabadora escondida? Porque Diana lo tenía todo, en apariencia, y por dentro estaba viviendo un infierno que solo se atrevió a contar en secreto, en unas cintas que tardarían décadas en salir del todo a la luz. Para entenderlo, hay que volver al momento en que aquella mujer decidió que ya no podía más, y que la única forma de recuperar su vida era contar la verdad. Para empezar, hay que entender la jaula en la que estaba metida. Para entender por qué Diana grabó aquellas cintas, primero hay que entender la desesperación en la que estaba viviendo. Porque a principios de los años 90, la princesa de Gales estaba tocando fondo. Por fuera, la vida de Diana era un cuento de hadas. Era la princesa más famosa del mundo, la futura reina de Inglaterra, madre de 2 niños que ocupaban el segundo y el tercer lugar en la línea de sucesión al trono. Aparecía en las portadas de todas las revistas del planeta. Multitudes se agolpaban para verla en cada acto público. Su elegancia, su belleza y su cercanía la habían convertido en la mujer más adorada del mundo. Tenía palacios, vestidos de alta costura, joyas y la atención rendida de la prensa internacional. Sobre el papel lo tenía absolutamente todo, pero por dentro, aquel cuento de hadas se había convertido en una pesadilla. Su matrimonio con el príncipe Carlos, que había empezado en 1981, con la boda más vista de la historia, estaba completamente roto. Y no era un matrimonio que se hubiera enfriado con el tiempo, sino uno que, según ella misma contaría, nació ya condenado. Diana se sentía sola, ignorada, humillada y traicionada, dentro de su propio hogar. Y lo peor de todo era que no podía contárselo a nadie, porque cuando eres la princesa de Gales, no tienes amigos de verdad en quienes confiar sin miedo. Cualquier confidencia podía acabar en la prensa. Cualquier persona de su entorno podía estar informando a la Casa Real. Vivía rodeada de gente y, sin embargo, completamente sola. El Palacio de Kensington, su residencia oficial, se había convertido para ella en una jaula. Una jaula preciosa, dorada, llena de lujo, pero una jaula al fin y al cabo. Un lugar donde se sentía vigilada, controlada, sin libertad para expresar lo que sentía ni para tomar las riendas de su propia vida.
La institución monárquica, esa maquinaria centenaria, diseñada para protegerse a sí misma por encima de todo, la envolvía y la asfixiaba. Y ante el mundo tenía que sonreír, saludar y mantener la fachada de la princesa perfecta, mientras por dentro se derrumbaba. Y hay que entender cómo funciona esa maquinaria para comprender la angustia de Diana. La monarquía británica es una de las instituciones más antiguas y más rígidas del mundo. Lleva siglos perfeccionando el arte de sobrevivir y ha aprendido que la clave de su supervivencia es el control de la imagen, el control del relato, el control de las personas que forman parte de ella. Los miembros de la familia real no se pertenecen del todo a sí mismos, pertenecen a la institución, y la institución espera de ellos que se sacrifiquen, que callen, que aguanten, que pongan siempre el interés de la corona por delante de su felicidad personal. Es una jaula de deber y de disciplina en la que a Diana, una joven que se había casado a los 20 años, sin saber muy bien dónde se metía, le costaba respirar. Diana no encajaba en aquel molde. Era demasiado espontánea, demasiado emocional, demasiado humana para una institución que exigía frialdad y contención. Ella quería cariño, quería cercanía, quería que la vieran como una persona y no como una función. Y en cambio se encontró con un mundo de protocolo, de rigidez, de puertas cerradas, donde sus sentimientos no importaban y donde cualquier muestra de debilidad se veía como un problema a gestionar. Esa desconexión entre lo que ella era y lo que la institución esperaba de ella fue una de las grandes fuentes de su sufrimiento. Se sentía una extraña en su propia casa, una intrusa en un mundo que no entendía y que no la entendía a ella. Y en medio de esa desesperación, en medio de esa soledad absoluta, Diana tomó una decisión que iba a cambiarlo todo. Decidió que si no podía hablar con nadie, si no podía confiar en nadie de su entorno inmediato, encontraría otra manera de contar su verdad. Una manera que la institución no pudiera controlar. Una manera de saltarse todos los muros del palacio y hacer llegar su voz, su versión de la historia, al mundo entero. Y para eso necesitaba un plan secreto, arriesgado, casi de espías, y necesitaba sobre todo a alguien de confianza que la ayudara a ejecutarlo. El plan de Diana necesitaba un cómplice, alguien absolutamente leal, alguien que estuviera fuera del radar de la Casa Real, alguien en quien pudiera confiar su vida entera. Y ese hombre existía. Se llamaba James Colthurst. James Colthurst era un médico, un doctor, y sobre todo era un amigo íntimo de Diana desde hacía años. Era una de esas poquísimas personas en las que la princesa confiaba de verdad, alguien de su círculo más privado que no pertenecía al aparato de palacio y que no tenía ningún interés en traicionarla. Y fue a él a quien Diana recurrió para llevar a cabo su plan, un plan que, contado hoy, parece sacado de una novela de espionaje. El mecanismo era el siguiente, y era brillante en su sencillez. Diana grababa sus pensamientos, sus confesiones, sus recuerdos, en cintas de audio, dentro del Palacio de Kensington. A veces era Colthurst quien iba a verla y le hacía preguntas, como en una entrevista, y ella respondía con el corazón en la mano mientras la grabadora giraba. Y una vez grabadas esas cintas, había que sacarlas del palacio y hacerlas llegar a la persona que iba a convertirlas en un libro. Ahí es donde entra el detalle más increíble de toda esta historia. Porque James Colthurst sacaba las cintas del palacio y se las llevaba en persona al escritor que iba a usarlas. Y lo hacía montado en bicicleta. Sí, has oído bien. Las confesiones más explosivas de la princesa de Gales, el material que iba a hacer temblar a la monarquía británica, viajaban por las calles de Londres en la mochila de un hombre en bicicleta. Colthurst pedaleaba desde el palacio hasta el lugar de encuentro con el escritor, le entregaba las cintas y éste se iba a un café a escucharlas en secreto. Era un sistema perfecto, discreto, imposible de rastrear, completamente fuera del control de la Casa Real. Nadie sospechaba que aquel hombre en bicicleta llevaba encima la mayor bomba mediática de la década. Fue, como lo describiría después el propio escritor, un pacto férreo de seguridad, un procedimiento pensado hasta el último detalle
para que nadie pudiera interceptar aquel material. Y aquí conviene detenerse en la audacia de lo que Diana estaba haciendo, porque aquello iba mucho más allá de una charla inocente entre amigos. Se trataba de una operación clandestina orquestada por la propia princesa de Gales contra la institución de la que formaba parte. Diana estaba en secreto, saltándose todas las normas, todos los protocolos, toda la disciplina de silencio que la corona imponía a sus miembros. Estaba tomando el control de su propia narrativa por la vía más arriesgada posible. Si la descubrían, las consecuencias podían ser devastadoras. Pero Diana estaba dispuesta a correr ese riesgo, porque para ella, contar su verdad se había convertido en una cuestión de supervivencia. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal, porque ahora vamos a hablar del hombre que recibía esas cintas y del libro que lo cambió todo. El hombre que esperaba las cintas al final del trayecto en bicicleta, el que las escuchaba en secreto en un café de Londres, era un periodista llamado Andrew Morton, y su nombre quedaría para siempre unido al mayor terremoto que ha vivido la monarquía británica moderna. Andrew Morton era un periodista especializado en la realeza, un hombre que llevaba años cubriendo a la familia real británica, y de repente se encontró con el material más increíble que un reportero podría soñar: la propia princesa de Gales, contándole su vida sin filtros, sin censura, sin las mentiras de la fachada oficial. Morton recibía las cintas que le traía Colthurst, se iba a un café, y allí, con auriculares, escuchaba la voz de Diana revelando secretos que nadie conocía. Él mismo describiría aquella experiencia como algo surrealista, como ser transportado a un universo paralelo. La princesa, aparentemente perfecta, la mujer que el mundo entero admiraba, hablando de su infelicidad, de su sensación de traición, de cosas que nadie había oído jamás, y de todo aquel material nació un libro que se publicó en 1992 y que se tituló Diana, su verdadera historia. Y hay que entender lo que supuso aquel libro, porque fue una bomba atómica. Hasta ese momento, la imagen pública de la familia real británica era la de una institución sólida, discreta, intachable. Los problemas se tapaban, los trapos sucios se lavaban en casa, y al mundo solo se le mostraba la fachada perfecta. Y de repente, aquel libro desnudaba por completo el matrimonio de los príncipes de Gales. Ponía por escrito, con todo detalle, lo que hasta entonces habían sido solo rumores y susurros: la infelicidad de Diana, su aislamiento y, sobre todo, dos cosas de las que el gran público no había oído hablar nunca. La primera era su enfermedad. El libro reveló que Diana sufría bulimia, un trastorno de la conducta alimentaria, un tema del que en aquella época casi no se hablaba en público, y que ella vivía en secreto y con una vergüenza enorme. Y la segunda, la que más ondas expansivas provocó, era un nombre, el nombre de otra mujer, Camilla. El libro contaba que en el matrimonio de Diana y Carlos había, desde el principio, una tercera persona, y esa revelación cambió por completo la percepción que el mundo tenía de aquel cuento de hadas. De pronto, aquello dejaba de ser la historia de una princesa afortunada para convertirse en la historia de una mujer traicionada. En su momento, cuando el libro salió, se mantuvo en secreto que Diana había participado en él. Oficialmente, Morton lo había escrito a partir de fuentes cercanas a la princesa, pero no se dijo que la propia Diana era la fuente principal, que era su voz la que estaba detrás de cada página. Ese secreto se guardó celosamente durante años. Solo tras la muerte de Diana, Morton reveló la verdad, que todo había salido de ella, que las cintas existían, que la princesa de Gales había orquestado en persona la mayor revelación contra la corona de su tiempo, y que aquellas grabaciones, aquellas horas de confesiones, seguían existiendo. Y conviene entender el terremoto que provocó aquel libro cuando se publicó, porque fue algo sin precedentes. La monarquía británica jamás se había visto expuesta de aquella manera. Hasta entonces, la regla de oro había sido el silencio. Los problemas de la familia real se quedaban puertas adentro, y al público
se le ofrecía siempre una imagen de unidad y perfección. Aquel libro rompió esa regla de golpe y para siempre. Por primera vez, el mundo veía las grietas del cuento de hadas, y las veía con todo detalle. Se habló de que la propia reina Isabel consideró aquel año como uno de los peores de su reinado. La institución quedó tambaleándose, expuesta, vulnerable como nunca antes, y todo por unas cintas grabadas en secreto por una mujer desesperada. La reacción de la Casa Real fue de conmoción y de furia contenida, porque no solo era que se hubieran aireado los trapos sucios, era que se sospechaba, aunque no se pudiera probar entonces, que la propia Diana estaba detrás, que una miembro de la familia real había colaborado en un ataque semejante a la institución. Aquello era, desde el punto de vista de la corona, poco menos que una traición, y marcó el principio del fin definitivo del matrimonio de Diana y Carlos, que se separarían oficialmente aquel mismo año y acabarían divorciándose años después. El libro funcionó como mucho más que un relato de la crisis, porque fue el propio detonante que la empujó al punto de no retorno. Y todo aquello, insisto, había nacido de una grabadora escondida y de un hombre en bicicleta, de la determinación de una sola mujer de contar su verdad. Cuando uno piensa en la desproporción entre los medios, una princesa sola con una cinta de cassette, y el resultado, la mayor sacudida a la monarquía británica en décadas, se entiende la magnitud de lo que Diana logró. Le bastó su voz para hacer temblar un imperio de siglos. Ahora bien, ¿qué decía Diana exactamente en aquellas cintas? ¿Qué fue lo que confesó con tanta crudeza que 30 años después todavía sacude? Vamos a contarlo, con todo el respeto que merece una mujer que sufrió de verdad, porque entender el contenido es entender por qué aquellas grabaciones son tan importantes. Uno de los temas centrales de las cintas era, cómo no, el fantasma de Camila, la sombra que persiguió su matrimonio desde el primer día. Diana contó que la presencia de esa otra mujer estuvo dando vueltas en su cabeza durante todo su noviazgo y su compromiso con Carlos, que trataba desesperadamente de ser madura al respecto, de sobrellevarlo, pero que no tenía con quién hablarlo, que se lo tenía que guardar todo dentro, y relató un episodio especialmente doloroso. Contó que en una ocasión escuchó a Carlos hablando por teléfono y le oyó decirle a la otra persona una frase que se le clavó para siempre. Le oyó decir que, pasara lo que pasara, siempre la amaría. Imagina el dolor de escuchar eso a través de una puerta, sabiendo que no te lo estaba diciendo a ti, sino a la mujer que sentías como tu rival. Diana también habló con una honestidad devastadora de sus problemas de salud. Habló de la bulimia que la atormentó durante años, un trastorno de la conducta alimentaria que, según ella, se disparó en los primeros tiempos de su relación, en medio de toda aquella presión y aquella angustia. Y aquí quiero detenerme un momento, porque este canal trata estos temas con el respeto que merecen. La bulimia es una enfermedad grave, una enfermedad mental seria, no un capricho ni una debilidad. Y Diana la sufrió en una época en la que apenas se entendía, sin apenas ayuda, y encima teniendo que ocultarla mientras sonreía ante las cámaras. Que hablara de ella en aquellas cintas, con aquella franqueza, fue en realidad un acto de valentía enorme, que años después ayudaría a muchísimas personas a sentirse menos solas con lo que les pasaba. Diana llegó a describir su enfermedad como una válvula de escape, una forma que encontró su cuerpo de canalizar todo el sufrimiento que no podía expresar de otra manera. En una de las frases más recordadas de las grabaciones, reflexionó sobre las distintas formas en que podría haberse hundido, y explicó que eligió, sin quererlo, la que menos se notaba desde fuera. Era su manera de decir que estaba sufriendo en silencio, que se estaba desmoronando por dentro mientras mantenía la compostura por fuera. Y también habló de momentos muy oscuros, de una desesperación tan profunda que llegó a hacerse daño a sí misma. Fueron episodios de una angustia extrema, el grito de una persona que se sentía completamente atrapada y sin salida. Sobre estos momentos tan delicados, este canal prefiere no entrar en detalles, por respeto a Diana y por responsabilidad hacia quien nos escucha. Lo importante
No es el detalle, sino entender la magnitud del sufrimiento que había detrás de aquella sonrisa que el mundo admiraba. Diana estaba viviendo un infierno emocional, y aquellas cintas fueron el lugar donde por fin pudo nombrarlo, donde por fin pudo decir en voz alta lo mal que lo estaba pasando. Fueron, en cierto modo, su desahogo, la única terapia que la institución no podía prohibirle. Y hay que subrayar algo importante sobre el valor de que Diana hablara de todo esto, porque va mucho más allá de su historia personal. En aquella época, a principios de los años 90, temas como la bulimia, la depresión o los problemas de salud mental eran auténticos tabúes. No se hablaba de ellos en público, y menos aún si eras una figura de la realeza, de quien se esperaba una compostura perfecta e inquebrantable. La gente que sufría estos problemas lo hacía en silencio, con vergüenza, sintiéndose sola y rara, y que la princesa de Gales, la mujer más admirada del mundo, confesara que ella también sufría, que ella también se derrumbaba, que ella también era vulnerable, tuvo un efecto liberador para muchísimas personas. De repente, aquello dejaba de ser algo vergonzoso que ocultar. Si le pasaba a Diana, podía pasarle a cualquiera, y no había nada de lo que avergonzarse. Con el tiempo, esta faceta de Diana, la de haber hablado abiertamente de su salud mental cuando casi nadie lo hacía, se ha reconocido como una de sus grandes contribuciones. Ayudó a normalizar conversaciones que hoy nos parecen naturales, pero que entonces eran impensables. Abrió una puerta, y sus propios hijos, años después, han seguido ese camino, convirtiéndose en defensores públicos de la salud mental, hablando de sus propias luchas, animando a la gente a pedir ayuda. En cierto modo, ese legado empezó en aquellas cintas, en la valentía de una mujer que se atrevió a decir en voz alta que no estaba bien. Y ese es, quizá, uno de los aspectos más luminosos de todo este asunto tan doloroso. Si esta historia te está llegando, suscríbete y déjame en los comentarios qué otra historia de la realeza quieres que cuente. Porque ahora vamos a hablar de la luna de miel que debía ser el principio de un cuento y que fue, en realidad, el principio del fin. Entre todo lo que Diana confesó en aquellas cintas, hay un relato que resume como ningún otro la tragedia de su matrimonio. El relato de su luna de miel. Porque lo que para cualquier pareja es el momento más feliz, para Diana fue la confirmación de que se había metido en una pesadilla. Diana contó en las grabaciones cómo fue aquel viaje, que debía ser el inicio de su vida de casada, y lo describió como algo horrible. Explicó que ella había llegado al matrimonio con enormes esperanzas, con la ilusión de una joven que quería que aquello funcionara, que se había casado enamorada y llena de expectativas. Y contó cómo esas esperanzas se derrumbaron casi de inmediato, en los primeros días. La ilusión se cortó de golpe, dijo, prácticamente nada más empezar. Y relató detalles que pintan un cuadro de soledad y desconexión tremendo. Contó, por ejemplo, que durante parte de la luna de miel, Carlos estaba absorto en la lectura de los libros de un pensador sudafricano al que admiraba profundamente, y que le hacía leer y analizar aquellos textos densos y filosóficos durante las comidas, cada día. Imagina la escena. Una joven de 20 años, recién casada, en lo que debía ser el viaje más romántico de su vida, teniendo que discutir filosofía en cada almuerzo, mientras por dentro se sentía cada vez más sola y más ajena a aquel hombre. Aquello no se parecía en nada a la luna de miel que había soñado, sino que le confirmó que entre ellos había un abismo. Y en aquel viaje, según contó, su enfermedad se agravó. Todo el estrés, toda la angustia, toda la sensación de estar atrapada en una situación imposible, se le manifestaba en el cuerpo. La bulimia, dijo, se volvió especialmente dura durante aquellos días que deberían haber sido de felicidad. Es una imagen desgarradora. La princesa que el mundo veía radiante en las fotos de su luna de miel estaba, en realidad, hundiéndose por dentro, enferma de angustia, sintiéndose más sola que nunca, justo en el momento en que debería haber sido más feliz. Todo esto lo contó Diana en aquellas cintas, con una honestidad que estremece, y por eso las grabaciones son tan valiosas y tan explosivas, porque no estamos ante rumores, ni ante especulaciones de la prensa, ni ante la versión de terceros,
sino ante la voz de la propia Diana, contando su propia historia, con sus propias palabras. Es ella misma quien nos cuenta lo que sintió, lo que sufrió, lo que vivió puertas adentro. Y esa autenticidad, esa crudeza de escuchar a la protagonista contar su verdad, es lo que hace que estas cintas tengan un poder que ningún libro, ni ningún documental de terceros podría igualar jamás. Pero aquí hay que hacer un matiz muy importante, porque es la clave de por qué el nuevo documental sobre estas cintas promete cambiar la forma en que vemos a Diana. Y es que Diana no grabó aquellas cintas solo para quejarse ni para hacer el papel de víctima. Las grabó para tomar el control. Durante mucho tiempo, el relato sobre Diana ha sido el de la víctima. La princesa triste, la mujer sufriente, la esposa traicionada y desdichada. Y sí, Diana sufrió, y mucho. Eso está fuera de toda duda. Pero reducirla a una simple víctima es no entenderla en absoluto, porque lo que revelan estas cintas, cuando se escuchan enteras, es a una mujer mucho más fuerte, más inteligente y más estratégica de lo que ese relato simplista sugiere. Los propios creadores del nuevo documental lo han dicho abiertamente. Prometen que el material va a desafiar esa narrativa simplista, que con demasiada frecuencia ha presentado a Diana solo como una víctima de sus circunstancias. Porque piénsalo bien, grabar aquellas cintas en secreto, orquestar todo aquel plan de las bicicletas y los cafés, saltarse la vigilancia de la Casa Real, colaborar con un periodista para publicar un libro que iba a sacudir la monarquía y mantenerlo todo en el más absoluto secreto durante años. Eso no lo hace una víctima pasiva, eso lo hace una mujer que ha decidido pelear, una mujer que, viéndose acorralada, en lugar de rendirse, diseñó una estrategia brillante para recuperar el control de su propia historia. Diana entendió algo que la institución no esperaba que entendiera. Entendió que el poder, en el mundo moderno, está en el relato, en quien cuenta la historia. Y decidió que la suya la iba a contar ella misma. No la iban a contar por ella. Y en aquellas cintas, Diana no solo miraba al pasado, también miraba al futuro con una lucidez asombrosa. Habló de sus propias ambiciones, de su deseo de construirse una vida independiente, libre de las rígidas estructuras de la corona. Quería reinventarse, quería dar un sentido nuevo a su fama, usarla para algo que de verdad importara. Y anticipó, con una clarividencia que hoy pone los pelos de punta, escenarios futuros de la familia real. Previó cómo evolucionarían las cosas. Habló de la relación entre Carlos y Camila y de cómo imaginaba que se desarrollaría con el tiempo. Escuchar hoy esas predicciones, sabiendo todo lo que pasó después, es una experiencia fascinante, porque demuestra que Diana veía venir muchas cosas que entonces nadie más veía. Por eso el nuevo documental es tan esperado, porque promete mostrarnos a esa Diana, no a la víctima llorosa del relato tradicional, sino a la mujer resiliente, perspicaz, estratégica y lúcida que se escondía detrás. Una joven consciente del enorme impacto de su figura pública, que afrontaba los desafíos de una fama mundial aplastante con más inteligencia y determinación de lo que nunca le hemos reconocido. Y esa nueva mirada, esa oportunidad de escuchar a la verdadera Diana en sus propias palabras, es lo que hace que estas grabaciones sean un acontecimiento. Y hay algo más en esas cintas que las hace únicas, y es que en ellas se escucha a Diana, no solo hablando de su dolor, sino también de sus planes, de sus proyectos, de la mujer que quería llegar a ser. Porque Diana no se veía a sí misma como alguien acabado. Al contrario, en medio de toda su angustia, tenía una ambición enorme de reinventarse, de usar su fama para causas que de verdad importaran. Y en los años siguientes lo demostró. Se convirtió en una figura humanitaria de primer nivel, abrazando causas que otros evitaban, sentándose junto a enfermos a los que la sociedad daba la espalda, caminando por campos de minas para llamar la atención sobre esa tragedia. Aquella mujer, que en las cintas sonaba tan frágil, fue capaz, con el tiempo, de convertirse en una de las figuras más influyentes y admiradas del planeta. Y esa fuerza, esa capacidad de transformar el dolor en propósito, es precisamente
lo que el nuevo documental quiere rescatar. Porque la Diana de las cintas es mucho más que la esposa herida. Es, sobre todo, la mujer que desde el pozo más profundo ya estaba planeando cómo salir y cómo convertirse en algo más grande. Es la semilla de la Diana que el mundo acabaría adorando, la princesa del pueblo, la mujer que rompió los moldes de lo que se esperaba de una royal. Y escuchar esa semilla, escuchar a la Diana de 1991 anticipando en quién se iba a convertir, es una de las cosas más fascinantes que prometen estas grabaciones. Aquello, más que el testimonio de una derrota, es el primer capítulo de una de las mayores reinvenciones personales que ha visto el mundo moderno. Por eso el documental es tan esperado, porque promete devolvernos a la Diana completa, la de las sombras y la de la luz, la que sufría y la que luchaba, la víctima y la vencedora, todo en la misma voz, en las mismas cintas. Ahora tenemos que aclarar una confusión muy habitual, porque es importante para entender bien esta historia. Y es que, cuando se habla de las cintas secretas de Diana, en realidad se están mezclando dos cosas distintas. Hubo dos juegos de grabaciones diferentes, hechas por dos personas distintas, en momentos distintos. Y conviene no confundirlas. El primer juego de cintas, del que hemos estado hablando hasta ahora, es el de James Coulthurst. Son las grabaciones de 1991, las que Diana hizo con su amigo médico, las que viajaron en bicicleta hasta Andrew Morton y que dieron lugar al libro Diana, su verdadera historia. Estas son las cintas que protagonizan el nuevo documental que se está preparando. Son las más antiguas y, en cierto modo, las más importantes, porque fueron las que empezaron todo, las que rompieron el silencio por primera vez. Pero existe un segundo juego de cintas, distinto, que también ha dado mucho que hablar a lo largo de los años, y que a veces se confunde con las primeras. Son las grabaciones que Diana hizo con su profesor de oratoria, un hombre llamado Peter Setelen, alrededor de 1992 y 1993. Setelen era un antiguo actor al que Diana recurrió para aprender a hablar en público, para ganar seguridad ante las cámaras y los micrófonos. Y durante aquellas sesiones de entrenamiento, que él grababa en vídeo para que Diana pudiera verse y mejorar, la princesa también acabó soltándose y hablando de su vida, de su matrimonio, de su infancia, de sus sentimientos más íntimos. Estas cintas de Setelen tuvieron su propia historia accidentada. Tras la muerte de Diana, acabaron en poder de su antiguo mayordomo, Paul Burrell. El hermano de Diana, Charles Spencer, libró una batalla legal para recuperarlas, pero finalmente volvieron a manos de Setelen, que fue reconocido como su propietario legítimo. Y en 2004, y de nuevo en 2017, algunos fragmentos de estas grabaciones se emitieron en televisión, provocando una enorme polémica. Son las cintas en las que Diana habla, por ejemplo, de un hombre de su entorno del que se enamoró años atrás. Un material distinto, grabado con otra persona y con otro propósito, pero que se suele meter en el mismo saco que las de Coulthurst. Así que, para que quede claro, el documental nuevo, el que promete revelar 5 horas de material inédito, se basa en las cintas de Coulthurst, las de 1991, las del libro de Morton. No en las de Setelen, que ya se emitieron parcialmente hace años. Es una distinción que muchos medios pasan por alto, pero que es importante para entender qué es exactamente lo que vamos a poder escuchar por primera vez. Y lo que vamos a escuchar es el material original completo, esas horas de confesiones de las que hasta ahora solo se había hecho pública una pequeña parte. Y llegamos al motivo por el que esta historia vuelve a estar de plena actualidad. Porque ese material, esas 5 horas de grabaciones de Diana de 1991, van a salir por fin a la luz de forma completa. Y lo van a hacer en una fecha muy concreta y muy simbólica. Se ha anunciado una nueva serie documental de 3 episodios que se estrenará el 31 de agosto de 2027. Y esa fecha no es casual. El 31 de agosto es el día en que se cumplirán 30 años exactos de la muerte de Diana en aquel accidente de París. 30 años. 3 décadas desde que el mundo perdió a la princesa del pueblo. Y para conmemorar ese aniversario, los creadores del documental
han decidido hacer algo que nunca se había hecho: poner a disposición del público el archivo completo de aquellas grabaciones. El proyecto lo produce una compañía llamada Love Monday TV, junto a otra productora, y tiene un título provisional, que en español vendría a ser algo así como Diana, la verdad no escuchada o la verdad silenciada. Y lo más importante es quién está detrás, porque le da una credibilidad enorme. Colaboran directamente en el documental el propio Andrew Morton, el periodista que escribió el libro, y James Coldhurst, el amigo que grabó las cintas y las llevaba en bicicleta. Los dos hombres que estuvieron en el origen de todo aparecen en pantalla, contando de primera mano cómo se gestó aquella operación, los riesgos que corrió Diana y la presión brutal a la que se vieron sometidos. Es la primera vez que los protagonistas de aquella historia la cuentan con acceso al material completo. Y aquí hay que hacer una precisión importante, porque conviene no crear falsas expectativas. Este documental no se estrena mañana. Se estrena en 2027. Falta todavía un tiempo. Lo que tenemos ahora es el anuncio, la promesa de lo que vamos a poder escuchar, y los detalles que los propios creadores han ido adelantando sobre el contenido. Pero el grueso de esas 5 horas de grabaciones sigue, a día de hoy, sin haberse hecho público. Lo que sabemos es lo que ya se conocía por el libro de Morton y por los fragmentos que se han ido filtrando a lo largo de los años. El resto, ese material inédito que promete cambiarlo todo, todavía está por llegar. El documental, además, no se quedará solo en las cintas. Incorporará también testimonios de personas que conocieron a Diana de cerca. Una antigua compañera de colegio, su peluquero de confianza, una astróloga a la que consultaba, un bailarín amigo suyo, voces que aportarán matices, que combinarán los momentos más dolorosos de las grabaciones con recuerdos más luminosos, más cotidianos, para dibujar un retrato completo. El objetivo, según sus creadores, es mostrar a una Diana más humana y menos icónica. Una mujer de carne y hueso, con sus luces y sus sombras, y no solo la figura mítica en que se ha convertido. Y conviene situar este documental en su contexto, porque no llega solo. El 30 aniversario de la muerte de Diana, en 2027, va a traer consigo toda una oleada de proyectos, documentales, libros y homenajes. Es lo que ocurre cada vez que se acerca una fecha redonda relacionada con la princesa. Su figura sigue despertando una fascinación que no ha decaído con los años, sino que en cierto modo ha crecido. Nuevas generaciones que no la vivieron la descubren a través de series y películas, y las que la vivieron reviven la emoción de aquellos años. Diana se ha convertido en un mito que cada década se reinventa y se vuelve a contar. Y estas cintas son, quizá, la pieza más esperada de todo ese gran homenaje, porque son lo más cercano que existe a escucharla a ella misma, en directo, sin intermediarios. Por eso, aunque el estreno esté todavía lejos, el simple anuncio ha bastado para reavivar el interés por Diana en todo el mundo, y también en España, donde su figura siempre despertó una enorme simpatía. La expectación es máxima. Millones de personas esperan poder escuchar por fin la voz completa de la princesa contando su verdad. Y esa espera, esa anticipación, es en sí misma una prueba más de que Diana, 3 décadas después, sigue siendo una de las mujeres más fascinantes que ha dado el siglo XX. Pero aquí está lo más revelador de toda esta historia, y es que, 30 años después de la muerte de Diana, aquellas cintas todavía dan miedo. Todavía hay quien preferiría que no salieran. Y eso, en sí mismo, dice muchísimo sobre el poder que tenía la voz de esta mujer. Ya ocurrió en el pasado, con las otras grabaciones, cuando en su día se plantearon emitir fragmentos de las cintas de Setelén. Se levantó una enorme oposición. El propio hermano de Diana, Charles Spencer, escribió cartas pidiendo que no se emitieran, argumentando que aquello dañaría a sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry. Amigas íntimas de Diana también alzaron la voz para pedir que aquel material privado no se hiciera público, que se respetara la intimidad de la princesa y de sus hijos. Hubo un debate intenso entre quienes defendían el derecho de la gente a conocer aquellos documentos históricos sobre un personaje público, y quienes consideraban que se estaba violando la intimidad
de una mujer que ya no podía defenderse y de una familia que seguía viva. Y ese mismo debate resurge ahora con el nuevo documental. Porque hay una tensión de fondo que no es fácil de resolver. Por un lado, están quienes defienden que estas grabaciones son documentos históricos de enorme valor, que Diana fue un personaje público de primer orden, que ella misma quiso que su voz se escuchara, y que el público tiene derecho a conocer su verdadera historia contada por ella misma. Al fin y al cabo, argumentan, Diana grabó aquellas cintas precisamente para que su versión llegara al mundo. Por otro lado, están quienes creen que hay un límite, que sacar a la luz las confesiones más íntimas y dolorosas de una mujer fallecida, hablando de su enfermedad y de su sufrimiento más privado, puede ser una forma de explotación, y que hay que pensar en el daño que puede causar a sus hijos y a su familia. Este canal no va a tomar partido en ese debate, porque es un debate legítimo y complejo, con argumentos de peso en ambos lados. Lo que sí constatamos es lo significativo del hecho en sí, que la voz de una mujer, grabada en secreto, hace más de 3 décadas, siga generando tanto respeto, tanto miedo y tanta controversia, es la prueba definitiva del poder que tenía Diana. Muerta hace casi 30 años, sigue siendo capaz de sacudir a la monarquía británica. Sus palabras siguen teniendo la fuerza de mover titulares, de reabrir heridas, de inquietar a una institución centenaria. Poca gente, viva o muerta, tiene ese poder. Y hay algo profundamente simbólico en todo esto. Diana pasó buena parte de su vida sintiéndose silenciada, acallada, sin voz, dentro de una institución que la asfixiaba. Y resulta que 3 décadas después de su muerte, su voz sigue siendo tan poderosa que hay quien todavía quiere silenciarla. La mujer a la que quisieron callar en vida sigue hablando desde aquellas cintas, y sus palabras siguen siendo incómodas para los muros de palacio. Hay una justicia poética en eso. La voz que intentaron apagar es, al final, la que no se ha apagado nunca. Detente un momento a pensar en lo que representan estas cintas, porque encierran una lección poderosa sobre la voz, el silencio y el control de nuestra propia historia. Diana fue, durante años, una mujer a la que se le negó la voz. Se esperaba de ella que sonriera, que saludara, que posara, que cumpliera su papel decorativo y callara, que aguantara en silencio un matrimonio roto, una enfermedad no reconocida, una soledad devastadora, todo por el bien de la imagen de la institución. La corona, esa maquinaria centenaria, contaba con que Diana haría lo que siempre habían hecho las mujeres en su posición: sufrir con elegancia y en silencio, tragarse su verdad para que la fachada permaneciera intacta. Y Diana dijo que no. Ese es, en el fondo, el gran acto de su vida. Dijo que no iba a callar, que su historia la iba a contar ella, que no iba a permitir que otros escribieran su relato mientras ella se limitaba a sonreír para las fotos. Cogió una grabadora y, en el mayor secreto, recuperó el control de su propia narrativa. Y con ello hizo algo revolucionario, algo que iba mucho más allá de su caso personal. Demostró que una sola persona, por acorralada que esté, por poderosa que sea la institución que la rodea, siempre tiene un arma que nadie le puede quitar del todo: su propia voz, su propia verdad. Y aquí está la lección, y es una lección sobre el poder de contar la verdad, porque Diana nos enseñó que el silencio impuesto es una forma de control, y que romperlo es una forma de libertad. Ella estaba atrapada en todo lo demás. No podía elegir su vida, no podía escapar del palacio, no podía librarse de la maquinaria que la envolvía, pero sí podía contar su verdad. Y en ese acto, en apariencia tan pequeño, tan frágil, tan íntimo como susurrarle a una grabadora, encontró una libertad que ninguna institución pudo arrebatarle. Convirtió su voz en su liberación. Y esa voz, precisamente porque era auténtica, precisamente porque era verdad, resultó ser más poderosa que toda la maquinaria montada para silenciarla. Fíjate en la magnitud de lo que consiguió. Una mujer sola, enferma, desesperada, encerrada en un palacio, sin aliados de confianza, se enfrentó a la institución más antigua y poderosa del Reino Unido.
y ganó la batalla del relato. Hoy, 30 años después de su muerte, el mundo recuerda la versión de Diana. Recuerda su verdad, la que ella grabó en aquellas cintas. Y eso es un triunfo póstumo extraordinario, porque las instituciones tienen todo el poder, todo el dinero, todos los muros. Pero una verdad contada con el corazón, puede más que todo eso. Y llegamos a la verdad que recorre cada historia de este canal, que ni la corona, ni el título de princesa, ni la adoración de millones protegen a nadie de la soledad, del sufrimiento, ni del silencio. Diana lo tuvo todo, y por dentro estaba tan sola y tan acallada que su única salida fue susurrarle su verdad a una grabadora escondida. Pero de aquel gesto de desesperación nació su mayor victoria, porque la voz que quisieron silenciar es la que sigue hablando, 3 décadas después, más fuerte que nunca. Mira la historia de estas cintas entera, de principio a fin, y verás que es la historia de una mujer que convirtió su mayor debilidad en su mayor fortaleza. En 1991, en el momento más bajo de su vida, atrapada en un matrimonio roto y en una institución que la asfixiaba, Diana tomó una grabadora y empezó a contar su verdad en secreto. Confió en un amigo médico que sacaba las cintas del palacio en bicicleta. Las hizo llegar a un periodista que las convirtió en el libro que sacudió a la monarquía. Y en esas grabaciones dejó su versión de todo. De Camila, de su matrimonio, de su enfermedad, de su sufrimiento, pero también de su fuerza, de su lucidez y de su deseo de ser libre. Guardó el secreto de su participación durante años, y cuando murió, aquellas cintas quedaron como su testamento más auténtico, como su voz congelada en el tiempo, esperando el momento de ser escuchada del todo. Su historia es la prueba de que la voz de una persona puede sobrevivir a todo, a la traición, al silencio, a la muerte, al paso de las décadas. Diana grabó aquellas cintas para recuperar el control de su relato, y lo consiguió más allá de lo que ella misma pudo imaginar. Porque hoy, 30 años después, seguimos hablando de su verdad, seguimos escuchando su voz, y esa voz sigue teniendo el poder de conmover al mundo y de inquietar a una institución centenaria. La mujer a la que quisieron callar acabó siendo la que nunca dejó de hablar. Y su historia no termina aquí, porque es solo una pieza más de la gran saga que este canal lleva años recorriendo. Ya conocéis la de Dodi Al-Fayed y aquella noche fatídica en el túnel de París, la de Mohamed Al-Fayed, el padre que nunca se rindió buscando respuestas. La de tantas otras figuras de la realeza y de las grandes fortunas cuyas vidas, tras la fachada dorada, escondían tragedias enormes. Las cintas de Diana son una pieza más de ese gran rompecabezas, quizá la más íntima de todas, porque es la de la mujer que nos dejó su verdad grabada con su propia voz. Así que si quieres seguir tirando del hilo de los secretos más oscuros, de las grandes fortunas y de las grandes coronas, suscríbete, dale a la campana y déjame en los comentarios de quién quieres que hablemos ahora. Y cuéntame también qué piensas tú. ¿Crees que es justo que estas cintas salgan a la luz? ¿Que el mundo tiene derecho a escuchar la verdadera historia de Diana contada por ella misma? ¿O crees que hay confesiones tan íntimas y tan dolorosas que deberían quedarse en privado, por respeto a ella y a sus hijos? Y sobre todo, ¿no te parece asombroso que la voz de una mujer, grabada en secreto, hace más de 30 años, siga teniendo hoy tanto poder? Te leo. Gracias por acompañarme hasta el final y por asomarte a la historia de las cintas de Diana, la verdad que ella grabó en secreto y que tardó 30 años en salir del todo a la luz. Nos vemos en el próximo vídeo.